Queridísimo y admirado amigo Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México, ¿cómo estás? Muy querido David, muy contento de saludarte y de poder platicar contigo como siempre. Hoy presentaste las expectativas económicas del BBVA. ¿Qué le platicaste a la gente? ¿Qué presentaste? Bueno, que un crecimiento para la economía del país este año a 1.8%. ¿Por qué, David? Creo que de dos o tres factores importantes. Primero, Perdón, vamos a tener una política. antes de que digas eso, me va a ganar el ego. Esa nota la dio tu director general aquí. Correcto. La primicia la dio La premisa Eduardo me la contigo. dio Eduardo Zuna aquí, pero ese es un tema de ego. Sigue con los No, ahí fue argumentos. la primicia y además, ya que tenemos una interrupción, también recordar que tenemos tú y yo una apuesta de una comida porque tú crees que incluso el crecimiento será mayor. Y Terrazas ya Y, dijo que él tiene que ser y Terrazas dice que tiene el que garante participar. de la legalidad de esta apuesta. Y a mí me parece, salvo tu mejor opinión, que yo creo que sí puede ser él el garante, ¿no? Me parece, creo que va a ser un árbitro imparcial, entonces me parece que lo debemos denominar. Mira, yo no sé si es imparcial, pero yo estoy convencido de que es un gran amigo de los dos. Eso sin duda alguna, entonces me parece perfecto que él sea el garante y el árbitro de esta apuesta. Sí, no, porque me dijo que, me dice, ya hicieron la apuesta ustedes dos, ahora yo quiero ser. Dije que lo tenía que hablar contigo y lo estoy hablando contigo. Oye, ¿me puedes esperar en la línea porque ya para que me des tus argumentos? Con todo gusto. Gracias, muy amable. Continúo conversando con mi querido y admirado amigo Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México. Entonces, por qué aumentaron ya su estimación de crecimiento? Mira, la estamos aumentando, yo te diría, tres razones fundamentales. Primero, tendremos una política fiscal que va a ser menos restrictiva este año comparado con el pasado, todavía menos de lo que pensábamos hace unos meses. Segundo, creo que la política monetaria también va a ser menos restrictiva. Hay que recordar que el año pasado arrancamos con las tasas en 10, cerramos en 7, esta vez arrancaremos en 7 y nosotros creemos que podemos. Creo que se cortó. Iba a decir a ver, Carlos, se cortó cuando ibas a decir que ustedes creen que van a quedar en 6.25, ¿no? Nosotros creemos que vamos a quedar en 6.50. Pero creo que ¿6.50? puede ser 6.25, sí. Nosotros tenemos 6.50, pero coincido que incluso depende de la duración del proyecto, del conflicto en Irán. Si es de corta duración, bien creo que puede terminar en 6.25. Y eso es algo que te voy a insistir. ¿Cómo la verías en 6? Pues yo creo que hay razones para pensar que puede estar en 6. Los aumentos que vimos en la inflación ahora que se dio el dato de febrero, pues son aumentos que ya esperábamos que eran transitorios debido al IEPS. Es posible que vamos a algo de aumentos mayores por la edad, pero creo que son choques de oferta. Pero si tomamos en cuenta que tenemos una economía que lleva 2 años creciendo por debajo del potencial, por lo tanto que tiene una brecha de producto ¿Cuánto dijiste? negativa. 2 años, yo diría 7, por lo No, menos. bueno, sí, bueno, que muchos años de debilidad, eso ha hecho que se acumule holgura, no hay presiones de demanda agregada importantes para la inflación y un tipo de cambio pues, que se ha fortalecido, pues yo creo que todo esto podría dar el espacio para que se pudiera llegar al 6, yo coincido contigo, ¿no? ¿Quieres que lo Eh, incluyamos en la apuesta o esa pues me no? parece ahí la sumamos a la apuesta, me Bueno, yo parece digo bien. que entre 6 y Sí, 6.25 y tú entre 6.25 y y 6.50, si queda en lo sumamos a 6.25 la apuesta, empatamos. me parece Pero bien. que Terrazas sea Eso. el árbitro. Me parece perfecto. Muy bien. Ahora, y la otra cosa, pero quizá la más importante de ahí es que creemos que va a haber un mucho mejor comportamiento de la inversión, que la inversión pues cayó 6.6% el año pasado. Creemos que por dos razones. La primera, más importante, es que se está perfilando un escenario en el que México va a tener un acceso preferencial y mejor que el del resto de países del mundo para exportar a Estados Unidos. México tiene la enorme ventaja de poder exportar sin aranceles una cantidad muy grande de bienes. El año pasado fue el 80% de lo que exportó México fue sin aranceles.
Y eso yo creo que eventualmente va a significar mayor inversión. Creo que incluso la narrativa nearshoring puede regresar al país. Y entonces eso creo que también va a implicar mayor crecimiento. Y si encima los proyectos mixtos que ha anunciado el gobierno se hacen operacionales, que eso hay que ver qué ocurra, pero si ocurre, que yo creo que es una muy buena idea, creo que vamos a tener una dinámica de inversión bastante mejor y por eso creemos que vamos a tener este crecimiento mayor. Yo creo que la inflación no es más problemática en las opiniones de muchos que en realidad, ¿no? Sí, yo creo que la inflación, digamos, a ver, la inflación ya cerró el año pasado en 3.8%, y esos son los niveles a los que estamos acostumbrados. México nunca ha estado consistentemente en el objetivo del 3%. La década previa a la pandemia, la inflación estuvo entre 3.6 y 3.7%, y tampoco había toda esta cacofonía que hay ahora de decidir que la inflación está muy descontrolada. Estamos en los Y niveles que que Banco estamos de México acostumbrados. no puede controlar la inflación. Ay, Exacto. yo tomo Si tú ves 2013, que es cuando Banco de México se fija esta meta, 2026, tenemos una inflación abajo del promedio de lo que se ha habido en todos estos años. En el promedio anual. Sí, exacto. No estamos en una época particularmente alta de inflación. Y de hecho, a mí me sorprende, David, que hay quienes critican al banco, dicen que se ha perdido autonomía y dicen que hay dominancia fiscal porque dicen que cómo se puede estar pensando en bajar la tasa cuando la inflación no está en el objetivo. Bueno, en gran parte del periodo que señalas, no solamente la inflación está más alta, sino que llegamos a ver tasas reales más bajas. No estamos en un punto particular donde la política comunitaria sea muy expansiva. Por lo tanto, no entiendo el sentido de estas críticas, sobre todo cuando no se daban en el pasado, repito, con tasas reales más bajas y con inflaciones más altas. Bueno, es que estas críticas a veces tienen en sus voceros a gente que no lo dijo cuando lo debía decir, cuando estaba en la Junta de Gobierno del banco, ¿no? Puede ser, exacto, pero cuando las situaciones eran similares, entonces no se entiende, no hay consistencia en esas críticas, ¿no? Me parece, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, y si corrígeme si me equivoco, por la inflación por ahí su promedio debe ser 4.3 en estos años, ¿no? Sí, exacto. Entonces, cuando se dio la discusión de si poder bajar adicional, estamos con inflación más baja, y no solo eso, David, sino que la tasa real sigue en terreno ligeramente restrictivo, ¿no? Ni siquiera es que estemos en un terreno de relajación monetaria. Entonces, pues, desde luego podemos discutir si se puede haber una subida, una bajada más o no, creo que eso es válido, pero de ahí a decir que el banco perdió independencia, que hay una dominancia fiscal, Que está que ya se perdió toda capturado y todas credibilidad, esas exageraciones. simplemente no creo que eso sea un análisis objetivo, ¿no? Sí, no, o sea, no, no es y no tiene que ver. Coincido plenamente. O sea, no es y no tiene nada que ver. Queridísimo amigo, siempre es un honor platicar contigo y más ahora que ya tenemos cruzada una apuesta doble y además tenemos interventor de lujo. Me parece perfecto. El gusto es mío y te mando un fuerte abrazo, David. Que te vaya muy bien.